Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Mira, hay una disposición del gobierno. El gobierno está ordenando que todos los ingresos de los consulados sean entregados al Estado Dominicano. Hasta aquí yo entendía, doctor, que todo ese dinero llegaba al Estado. Yo lo entendía porque esa recaudación de dinero que llega a los consulados, me imagino que debe entrar por concepto de tributos, de impuestos que deben ir directamente al gobierno. Hoy me doy cuenta que el gobierno apenas recibía de ahí $20. $20, lo cual indica que todo ese dinero era para el funcionario de la legación diplomática. Sí. Es increíble. Bueno, así se organizó desde la época de Trujillo. Trujillo, con todos sus defectos, fue el que instaló el funcionamiento del Estado Dominicano. Quiere decir que hasta 1930, que él toma el poder y comienza su gobierno, por así decirlo, hasta 1961, no teníamos una institucionalidad que se pudiera, digamos, ostentar, que se pudiera ver en la República Dominicana. Cuando él asume el control del gobierno, pues instala las distintas dependencias de las embajadas y los consulados, se desarrolla lo que es la diplomacia de la República Dominicana con los demás estados, se entablan ese tipo de relaciones internacionales, cuando incluso se hizo relaciones con Irán en aquel momento. Luego de eso, pues, han sido prohibidas por el imperio los Estados Unidos, pero sí había esa expansión de toda esa diplomacia. En todo este funcionamiento, Trujillo entonces le daba la oportunidad porque no había personal. Esa es una de las razones. No había personal consular, no había personal diplomático suficiente para desempeñar esas funciones, y entonces se le dejaba al cónsul o al embajador que manejara las distintas documentaciones que se pudieran emitir, que consulados, que carta de ruta, que permiso para importar, lo que fuera del gobierno dominicano. Él lo cobraba y le entregaba una cantidad, $20, qué sé yo, era menos cuando Trujillo. Luego entonces eso fue subiendo, pero ya eso es escandaloso en este momento. Muchos funcionarios de los distintos gobiernos, del PLD cuando le tocó, del reformismo cuando le tocó, del PRM ahora, ellos aspiraban a esos cargos de cónsul. Claro que sí. Muy rentable. Era muy rentable, pero ya ahora que dice el viceministro de Dependencias Consulares que va a ser un salario que se le va a entregar a esos funcionarios, ya no va a ser tan atractivo. Y esto que era una mina, porque cuando tú me dices a mí que para entregarte un pasaporte, por ejemplo, te están cobrando $200, Exacto, que hay que entregarle $20 al Estado, tú te quedas con 180, tú como cónsul. Salían millonarios de ahí. Entonces, eso iba a depender del tiempo que tú tuvieras en esa determinada dependencia. En Estados Unidos, por ejemplo, hay creo que son 10 o 12 consulados, aparte de la embajada, que eso es otro tipo de diligencia, porque eso se maneja a otros niveles. El embajador se maneja a otros niveles, pero también obtiene comisiones y todo ese tipo de cosas. En Estados Unidos nada más, en el consulado de Nueva York, por ejemplo, que es el que deja más, cualquier documentación, nosotros como abogados lo sabemos, que necesite un dominicano o un extranjero para aplicarlo en la República Dominicana, para ejercerlo en la República Dominicana, te cuesta una cantidad enorme de dinero. Mínimo $200, $300 te cuesta cualquier documentación, y solamente había que darle $20 al gobierno dominicano. Uno trámite costoso. Imagínese usted, solo son 2 años para traer muchos millones de esa legación diplomática donde esté. Mire, otro dato importante es que el Ministerio Público está pidiendo que envíen a juicio de fondo a los hermanos Espaillat. Mire, yo no me siento muy optimista con relación a estos casos que envuelven a millonario, doctor, y me refería en el día de ayer a un caso que tiene 10 años en los tribunales. Bueno, la sentencia fue revocada por la Suprema, que es el caso de los supertucanos, y el ex general Peña Antonio, con 10 años
y todos los implicados ahí. El caso es que el caso Yesé, el Ministerio Público está pidiendo que se envíe a juicio de fondo a los hermanos Espaillat, que yo entendía, ¿por qué tanto tiempo para establecer que son culpables? ¿Por qué tanto tiempo? Cuando ya están los elementos precisos, concordantes, que comprometen la responsabilidad de ellos, porque esa discoteca era del señor Espaillat. Y cuando colapsa el techo, esto sucede por imprevisión, por falta de cuidado, por negligencia. Entonces, hay una responsabilidad civil ahí configurada. Mire, yo considero que hay una combinación. No es solamente la indiferencia, la negligencia que tuvieron los hermanos Espaillat, y ahora que está siendo sometida incluso su madre, una señora mayor, que obviamente aún es accionista de la compañía propietaria de ese inmueble, sí le correspondería responsabilidad civil, por supuesto que sí, pero es muy difícil que a ella le puedan aplicar responsabilidad penal, primero porque no vive en el país, segundo porque estaba muy lejos, muy difícil, muy distante de lo que fuera la supervisión de ese inmueble. Entonces, ese negocio, aunque ella es propietaria, eran estas dos personas, los dos hermanos, que estaban al control de eso. Y son ellos los que, desde el punto de vista penal, y el procedimiento es penal, que están enfrentados a la situación que pueda sobrevenir. Pero hay que ver dos cosas importantes. Eso fue en el día de ayer, esas son las personas familiares de los fallecidos, que son 236. Hay muchos que han negociado ya, doctor, que cogieron su dinero. Pero eso es correcto, yo lo veo bien, porque nosotros los abogados buscamos la manera de entrar en una negociación con cualquier persona que de alguna manera tengamos que pagarle o nuestro cliente tenga que pagarle. Lo que no veo bien es el hecho de la desproporción entre la cantidad de dinero entregada y lo que la persona ha perdido. Hay una desproporción, pero eso es un asunto que corresponde a cada cual. Si en este caso las personas recibieron, por ejemplo, la hija de Ruby Pérez dijo, yo recibí porque yo era parte o soy parte de la orquesta, y en ese sentido los que estamos allí, de alguna manera tuvimos que recibir compensación como parte de la orquesta que se vio en un evento tan trágico como ese, no como hija de Ruby Pérez. Recibió lo de ella. Entonces, lo de ella. Pero no, es que hay que ver eso, hay que establecer esa diferencia. Ella recibía doble. En el caso que sí, como hija de Ruby Pérez y también como parte de la empresa, como parte de la orquesta, mejor dicho, que estaba amenizando allí. Pero hay que tener dos cosas claras. La primera, estas personas que están sometiendo o que han sometido tenían hasta el día de ayer 6 para presentar su querella. Ya no hay más querella. Ellos van a tener que iniciar, el que se quedó va a tener que iniciar un procedimiento nuevo para someterlos a ellos por su pérdida. Y hay una situación que pasa que hay una prescripción. Ya va un año. Sí. Ya va un año. Entonces, esa es otra cosa. Faltan unas 60 familias, 60 personas que han fallecido, pero que no tienen, digamos, familiares que hayan presentado constitución en actor civil, querella, y ahí pues, esas son personas que se podrían quedar, por un lado. Por otro lado, tengo que asociar necesariamente el problema de Yesset y de cualquier proceso penal que esté viniendo con el hecho de que hubo un fiscal que estaba recibiendo $10,000 de una negociación que había. Sí. O sea, eso hay que vincularlo. Sí, sí. Eso no está solo, eso no es peregrino, eso no. Es que los abogados de la defensa se nutren, eso lo digo yo responsablemente como abogado que soy, se nutren de las informaciones que le pasan los fiscales a cambio de dinero o de lo que sea. En este caso, él estaba recibiendo $150,000 y eso se pudo demostrar, según dice el Ministerio Público, y lo presentan y hoy tuvo medida a las 2 de la tarde. Tenía medida de coerción. Todavía no tenemos esa información definida, pero tenía medida de coerción hoy este fiscal. Pero la pregunta que yo me sigo haciendo, y como digo, es que hay una vinculación, es una relación que hay no es solamente es un factor, sino hay otro. Decía Carlos Balcácer, abogado de esas personas que están sometidas por el asunto Senasa principalmente,
voy a presentar incidentes que no están conocidos en la República Dominicana. Pero la pregunta que yo me hago como abogado es, ¿cómo es posible, abogado, que tú vayas a presentar un incidente que no esté en el Código Procesal Penal? Efectivamente. ¿Cómo es posible? Ahora, tú te inventas y te pones creativo sobre la base de la información que te da el fiscal por el dinero que tú le das, entonces sí. Vamos a ponernos claro. Pero recuerde que esos son abogados famosos por la inmediatez, abogados mediáticos. Entonces, el hecho de estar todos los días en los medios de comunicación, la gente le cree todo lo que dice. Bueno, pero lo que estoy diciendo es, en base a algo, alguna información, algún dato que tiene el abogado, es que el abogado se atreve a decir, tengo algo que nadie tiene. Oiga, mi hermano, todos los incidentes que usted puede presentar en materia penal están en el Código Penal. En la norma. Ahí que están. Están en la norma. Olvídese de eso, y en las convenciones internacionales. Pero todo el mundo sabe cuáles son los incidentes que se pueden presentar. Dice él, yo voy a presentar incidentes que no se han conocido en este país. Bueno, ¿tú sabes cómo tú lo vas a presentar? Por la información que te dio el Ministerio Público, que como recibe dinero, y en ese sentido tú tienes unas informaciones y unos conocimientos que no lo tienen los otros abogados y que no lo tiene el mismo juez. Pero tendría que plantearlo y presentar esos documentos o esas pruebas en función de los incidentes que están establecidos en la norma. Pero es lo mismo que estamos diciendo. Sí. Ya hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hablando de eso mismo, que dicen que cuando la defensa que prolonga el procedimiento, no es posible computarle un plazo razonable. Para la prescripción. Porque eres tú que estás metiendo incidentes y que me duele la espalda, que me duele el dedo derecho del pie izquierdo. Venga acá. Entonces, cuando llegue el momento que ya pase ese tiempo, ya no hay oportunidad desde el punto de vista que establece la ley para juzgarte. Y en ese sentido, se pasó el tiempo. Señores, tenemos que pausar en este momento porque está interesantísima la conversación, pero nos hacen la seña en el departamento técnico de que todavía nos queda otro bloque y nosotros volvemos.